Buenos días, estamos desde Radio Gremial, estamos con César García que nos va a contar un poquitito de lo que sucede el día de hoy. Mira, hoy se cumplen 53 años del nacimiento del Partido Comunista Revolucionario. La verdad que son 53 años de mucha historia, al servicio de la clase obrera y el pueblo, en la cual hoy estamos rindiendo homenaje también a nuestro querido secretario general Otto Vargas, que fuera de esos 53, 51 años secretario general. Como decía, fueron años de mucha lucha desde su fundación en el año 1968, en donde nació el PCR, digamos, el Partido Comunista Revolucionario, nació bajo los pies, si se quiere decir, de la dictadura de Onganía. Eran otros tiempos, ¿no? Nació en el asesinato de Ernesto Che Guevara en Bolivia, porque era, si se quiere decir, era parte del viejo Partido Comunista, y ante el abandono, digamos, de las banderas del marxismo, del leninismo, del maoísmo, es que se conformó el PCR. Luego vino el Cordobazo, históricas luchas donde fuimos parte con René Salamanca a la cabeza, de la histórica recuperación del ESMATA Córdoba, uno de los principales gremios, se quiere decir, de todo el país hasta el día de hoy, donde están los neumáticos a la cabeza, digamos, estaban a la cabeza de la lucha. Luego pasó, digamos, para ir rápidamente en la historia, pero distintos hitos, nosotros nos unimos con las masas peronistas. Siendo comunistas, nos unimos con las masas peronistas sobre la base que en el año 1974 veíamos que se venía un golpe de Estado en la Argentina. Y entonces, ante esa situación, había dos trincheras: o se estaba en contra o se estaba a favor del golpe de Estado. Si se estaba en contra, había que defender al gobierno constitucional de Isabel Perón. Y así es que nos mataron compañeros, por eso digo, en otro momento de la historia, pero nos mataron compañeros antes del golpe por tener esa posición antigolpista. Ni rusos ni yanquis, no al golpe, no a otros 55, fue la consigna. Y fueron momentos difíciles, porque luego en 1976 desaparece el mismo día, el 24 de marzo del 76, desaparece René Salamanca, el secretario general del ESMATA Córdoba. Desaparece el mismo día del golpe de Estado y se desarrolla la feroz represión que todos conocemos. Nuestro secretario general, Otto Vargas, dijo en el comité central del partido: acá no nos vamos, el pueblo va a sufrir y nosotros nos tenemos que quedar a sufrir con el pueblo. Así es que los comunistas revolucionarios nos quedamos en la Argentina. Como dijo el Papa Francisco hace 10 años, Jorge Bergoglio escribió un libro y dice, bueno, se habla mucho del golpe de Estado, pero que yo sepa, lo escribe en el libro, el único partido que antes del golpe de Estado denunció que se venía un golpe de Estado fue el PCR. Es parte de esos orgullos que nosotros tenemos. Después vinieron varias cosas, la guerra de Malvinas, que no dudamos en ponernos en contra del imperialismo inglés, los paros nacionales al alfonsinismo con Ubaldini, donde junto también con el pueblo peronista se quiere decir que nos unió lazos de sangre durante gran parte de la historia. Apoyamos a Menem en el 89 y luego él traicionó todo la revolución productiva, el salariazo, todo lo que había dicho, y junto también con distintos sectores de camioneros, del MTA, de la CTA, del Perro Santillán en ese momento, hicimos las dos grandes marchas federales que pusieron en jaque ese gobierno, y en el año 96 Otto Vargas dijo: hay que hacer un argentinazo triunfante, una consigna, tiró en Córdoba, que unió todos los sectores populares en viejas épocas. Y así fue que peleamos para lo que después sucediera en el argentinazo del 2001, que por primera vez en la historia el pueblo tiró un presidente con la lucha popular, que dejó enseñanzas, porque el pueblo dejó enseñanzas, porque el pueblo luchó, y también dejó enseñanza de lo que le faltó, porque no pudo coronar. Fueron grandes luchas que continuaron con la lucha extraordinaria, digamos, de la rebelión agraria, la lucha de Kraft. Luego nos juntamos ya mucho tiempo después con todos los sectores
porque vino el gobierno más entregador y entreguista desde la dictadura hasta acá, que fue lo del macrismo, que es lo que conocemos todos. Conformamos los Cayetanos con distintos sectores de organizaciones sociales, como son el Movimiento Evita, como son los de Somos Barrio de Pie, como es la CCC, porque entendimos de que había que unirse con metodología distinta, con pensamiento distinto, con ideas distintas, había que unirse para derrotar al macrismo. Y eso tuvo su expresión máxima en una unidad muchísimo más amplia en lo que tuvo que ver con el Frente de Todos, que logramos constituir entre todos y que logramos ponernos a la cabeza, digamos, esa unidad también plasmada en política, con el Partido del Trabajo y del Pueblo, el PCR, nos metimos dentro del Frente de Todos, contribuimos a esa unidad y derrotamos al macrismo también en las elecciones. Después, como vos sabés, vino la pandemia, nos tocó poner el lomo en cada comedor, en cada merendero, repartiendo lavandina, jabón líquido, camisolín en los hospitales, peleando también en otras condiciones por el impuesto a las riquezas, porque lo que está hoy en discusión, en el trasfondo de la discusión, es quién paga la crisis de esta pandemia, quién la paga. Si lo pagan los trabajadores y lo paga el pueblo, o lo pagan los que se enriquecieron con Macri durante los últimos 4 años. Esa es una cosa que nosotros metemos como partido. Importante meter la salida. Nosotros entendemos que hay que protagonizar la unidad para un camino. La unidad para un camino significa que tenemos que unirnos todos los sectores sobre la base de que en la cancha no estamos solos. Hay distintos sectores. Ganamos las elecciones el año pasado, pero cuando quisimos meter lo de Vicentín, salió la reacción. Cuando el presidente dignamente se plantó y dijo acá cuarentena porque no voy a dejar morir a los argentinos, se plantaron todas las multinacionales para decir acá que se muera el que se tiene que morir, pero acá todos a trabajar. Y ni hablar del conflicto policial que tiró la policía en la calle. Ni hablar del impuesto a las riquezas que logramos a partir de meses muchísimo de tiempo después. Por lo tanto, como en la cancha no estamos solos, nosotros planteamos, el otro día escuchaba, y es una cosa que voy a plantear acá en el acto, que es importante, el otro día decía, no hay plan, no hay un programa, no hay plan, como que acusaban, y hay un libro que es muy bueno que recomiendo, que acaba de salir y que te lo voy a acercar, que es de Luciano Orellana, un camarada nuestro del partido, que se llama Por las barrancas, la Argentina sangra por las barrancas del Paraná, del río Paraná. Y tiene que ver con una idea. Claro, ¿cómo no va a haber programa? ¿Cómo va a haber plan si vos tenés los puertos, que están todos mini puertos en todos los puertos de la Argentina, en el nuestro también, rodeado por empresas extranjeras que lo que hacen es succionar y llevarse la plata para afuera? ¿Cómo vamos a tener un plan si la tierra que está alrededor, la tierra más fértil, está en manos de 1000 megaterratenientes, si se quiere decir, o pule de siembra, 1000 familias que tienen el 50% de la tierra en la Argentina? Por lo tanto, ahí hay un tema para discutir. No tenemos marina mercante. Tenemos el astillero Río Santiago, que con la lucha de los trabajadores logró que no se privaticen, pero que es importante sobre la base de protagonizar la industria nacional, porque lo que se trata es de tener soberanía. Y ese es un punto clave para unirse en un camino. Cuando digo unirnos en un camino, tiene que ver, nosotros teníamos 2 experiencias. Una, por ejemplo, nos pasó, haciendo un estudio de la ciudad de Bahía Blanca, vos tenés, por ejemplo, del 100% de los laburantes de todo Bahía Blanca, tenés un 0,8% que labura en el polo, labura en el puerto. 0,8%. Un 2,2% si se tiene en cuenta los trabajadores indirectos, los directos y los indirectos. O sea, un 97% de los bahienses trabaja de otra cosa, pero la riqueza está ahí y se va para afuera y para arriba. Y entonces, no la riqueza de Bahía, la riqueza, parte de la Argentina está ahí. Por lo tanto, nosotros a ese programa, lo mismo en relación a lo del latifundio. Nosotros tenemos mucha fuerza en Villarino, en el sur de Villarino y en el norte de Carmen de Patagones, entre todos los cebolleros. En una histórica asamblea
en una histórica asamblea dijimos, bueno, levantemos la mano 500 productores. ¿Quién es dueño de la tierra? Y los 500 productores dijeron, bueno, César, ¿quién es? No, te equivocás, me dicen. Ninguno de nosotros es dueño de la tierra, todos alquilamos. Por lo tanto, se trata, por eso tenemos el programa 1 millón de chacras, se trata, cuando se habla del campo, que es un error, nosotros muchas veces desde el campo popular, como que hacemos teorización en el campo. No, en el campo hay terratenientes, pero también están los productores y están los obreros rurales. Y por lo tanto es importante unirnos en ese programa. Y es por eso que vamos a hacer homenaje hoy a Otto Vargas, que esto que te decía que fuera secretario general, y al día de hoy vamos a brindar en otras condiciones, con todo esto del COVID, para una salida, entendemos nosotros, a favor del pueblo. Bien, César, como vemos, hoy están cumpliendo 53 años junto a la clase obrera y el pueblo. Mejor palabra que esa no hay, y es una realidad. Hay que estar junto al pueblo para que salga para adelante. Así es, 53 años con aciertos, con errores, porque fueron muchos años, como decía Jacinto Roldán, decía, el que hace se equivoca y el que no se calla la boca, decía. Efectivamente, con aciertos, errores, siempre nos mantuvimos al servicio de la necesidad de nuestro pueblo y de la clase obrera. Y esos son de los principales orgullos que nos dejó Otto Vargas, y por eso hoy lo vamos a estar homenajeando y proponiéndole la afiliación, porque esto es un acto que nos propusimos presencial y virtual. La gran mayoría de los compañeros lo van a seguir por internet, porque por todo esto del COVID, sí. Pero lo vamos a hacer porque en toda esta malaria que hubo todo este año que pasó, queremos, como decía el Che Guevara, con alegría y con protagonismo, tomarnos nuestro tiempo para poder festejar. Bien, César, y con respecto al COVID, hay que decirle a la gente que siga tomando conciencia, que se siga cuidando, porque si te cuidas vos, me cuidas a mí, y si me cuido yo, lo cuido a los demás. Así es. Nosotros entendemos, también hemos planteado, estoy de acuerdo con vos, pasó un año, mucho desgaste también, muchos también con mala información a propósito, porque esto que te digo, no estamos solo en la cancha, y una parte que juega para que se contagie el que se tenga que contagiar. ¿Por qué? ¿Porque son malos? ¿Porque son asesinos? No, porque quieren cuidar su bolsillo. Grandes multinacionales, por ejemplo, nos decían los compañeros de Kraft, de la Comisión Interna de Kraft, claro, decían, pero si Trump no cuidó a nadie en Kraft de Estados Unidos, ¿vos te pensás que acá vamos a mantener la distancia? No les interesa. Y entonces pararon la fábrica, y los trabajadores dijeron, pararon la fábrica por salud. Por lo tanto, una cosa muy importante que entendemos nosotros, que hay que cuidarse, y que, por ejemplo, las compañeras que atienden en los lugares, en los comedores, entendemos que son esenciales, como dijo nuestro presidente, y que tienen que entrar dentro de la vacunación. Es muy importante que entren dentro de la vacunación principalmente, así como entraron los médicos, los personales de salud, porque son los que están alimentando miles y miles de personas. Bien, César, muy claras tus palabras. Desde ya muchas gracias por muchos años más y acompañando siempre al pueblo. Gracias, César. Muchísimas gracias a vos por estar presente. Gracias desde Radio Gremial, la radio de los trabajadores.